Esta sesión me ha tocado a mí compartir con ustedes la palabra de Dios y el tema que me ha tocado es teorías de la conspiración y la iglesia. Ustedes pueden estar muy al tanto de cómo las teorías de la conspiración han estado afectando la iglesia a las personas de una manera emocional, psicológica y lógicamente incluso alterando el propósito de sus vidas. Lo que quiero comenzar diciendo es que estamos viviendo en un periodo excepcional, determinante de nuestra era. Nosotros somos la generación que estamos viendo algo realmente inexplicable. Muchas cosas que considerábamos seguras se han ido, independientemente de cuál sea tu manera de ver el mundo, independientemente de quién eres, dónde estás, qué haces, o incluso en quién crees o por qué lo crees, la vida segura ha desaparecido. Para todos nosotros, cristianos o no cristianos, la pandemia del coronavirus es algo desconcertante y es algo inquietante. ¿Cómo podemos enfrentarla? ¿Cómo lo estamos enfrentando? El coronavirus ha dado lugar no solo a una crisis sanitaria mundial, el coronavirus ha dado lugar a un auge de teorías conspirativas, desinformación y propaganda que genera miedo, desesperación y erosiona la confianza pública y socavan la labor de los funcionarios de salud. Y déjenme decir, incluso ha socavado la fe de algunos cristianos que están buscando información en teorías, llamémosle así, sin ninguna base científica, sin ninguna evidencia histórica ni probada. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las teorías de conspiración en el mundo? Podemos ver que las teorías de conspiración generan miedo en las personas, pero también vemos que generan violencia. Hemos visto ahora mismo en Alemania mucha gente saliendo a las calles a protestar porque dicen nosotros no queremos la vacuna, porque ellos creen que es algo que los grandes líderes están haciendo algo para destruir la humanidad. Y eso también vemos que el efecto es una pérdida del sentido común. Dejamos de pensar cognitivamente. Pero también vemos que hay una falsa sensación de seguridad en aquellos que creen. Y otra cosa más triste es que cuando este tipo de teorías comienzan a surgir, buscamos culpables. Como ser ahora mismo, solo por nombrar unas cuantas, mucha gente está culpando a la tecnología 5G como la causante del COVID-19 y muchas otras cosas. Otros creen que el COVID-19 es una arma biológica creada por alguna nación para destruir a la humanidad. Otros creen que empresas y multimillonarios lo han creado con el fin de reducir a la población, con el fin de destruir a las naciones y ellos tomar el control. Entonces, todo este tipo de información puede ser peligrosa si nosotros no la investigamos y mucho más como cristianos si no vamos a la palabra de Dios y vemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Ahora, ¿cómo deberíamos reaccionar ante todo esto cada uno de nosotros? ¿Cómo evitar caer en el pánico, la histeria, el miedo, la violencia, la pérdida del sentido común? Tengo que comenzar diciendo que situaciones como esta pandemia ya la humanidad ha vivido antes. La sociedad ha enfrentado problemas catastróficos en el pasado y lo han superado y han seguido adelante. Pero nosotros como cristianos, ¿en dónde encontramos respuesta? ¿En dónde encontramos esperanza? ¿En quién nos refugiamos en momentos tan difíciles y dolorosos como estos? El texto que vamos a estudiar es el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 11 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios para todos nosotros. Dice el verso 11, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El Señor dice, no camines por el camino de este pueblo. Lo que da a entender es que no debemos seguir el ejemplo de cierto tipo de creencias, pensamientos, filosofías, chismes o murmuraciones que están afectando a la humanidad. Y la teoría de la conspiración y las masas realmente tienen una cercanía muy peligrosa. Estas teorías crecen porque las masas o grupos de individuos lo ven, lo creen y lo comparten. Entonces nosotros como cristianos debemos tener cuidado de ver, creer y compartir este tipo de cosas.
a decir verdad, los videos más vistos en YouTube son acerca de las teorías de la conspiración. Entonces, cuando el colectivo social intercambia estos rumores, el ser humano comienza a olvidar su propósito, su responsabilidad y se enferma emocionalmente. Dicen que en esta pandemia el ser humano ha sido afectado emocionalmente de una manera catastrófica. Hay muchos pensamientos tóxicos, pensamientos catastróficos, hay mucho miedo, ansiedad y depresión. Ante todo esto, ¿en quién debemos refugiarnos? Lo que el Señor comienza diciendo es, no sigan el ejemplo de estos pueblos, de lo común de la gente, porque ustedes son diferentes. Un rumor que ha estado corriendo es que poderes políticos y económicos implantarán un chip en toda la sociedad. Y lo que más se ha difundido y los que más han difundido este rumor, lamentablemente son los cristianos. Dicen, la marca de la bestia va a ser puesta ahora a raíz de esta pandemia del coronavirus. Pero déjenme decirles a ustedes, mis queridos hermanos cristianos que creen en Jesús como Señor y Salvador, hemos escuchado hermosos mensajes acerca del rapto de la iglesia, de la venida de Jesús, que la marca de la bestia no se pondrá en las personas hasta la mitad de la tribulación. Entonces, usted y yo como cristianos no conoceremos al anticristo, no estaremos durante ese evento donde la bestia pondrá a las personas un sello. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si ve entonces esas teorías de la conspiración que nos van a poner un chip, que nos van a poner un sello, que ya están cerrando las iglesias, queriendo apropiarse de los templos, etcétera, eso no es viable según la profecía bíblica, porque el sello será puesto a la mitad de la tribulación y gran tribulación. Lo que como cristianos debemos compartir, en vez de compartir teorías de la conspiración, es el mensaje del evangelio, no teorías absurdas que no edifican a nadie, más bien generan ansiedad social, generan miedo, generan desesperación, mis queridos hermanos. Porque la palabra dice, no sigas el ejemplo de esos pueblos que creen cualquier cosa, que siguen cualquier cosa, que se arrodillan ante cualquier cosa. Necesitamos nosotros, como cristianos, contrarrestar ese tipo de información falsa con la verdad. Lo que el cristiano debería estar predicando, compartiendo, es el mensaje del evangelio de una manera, como dice la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Escuche bien, las teorías de la conspiración anulan la intelectualidad de los hombres y por lo tanto anulan su individualidad y te conviertes en un ente manipulable, predominando más lo inconsciente que lo consciente. Entonces, es muy peligroso nosotros como cristianos estar creyendo cierto tipo de cosas que nos pueden anular individualmente, convertirte en un ente manipulable y sobre todo perder la capacidad de conciencia, de pensar, de razonar. ¿Qué más dice Isaías capítulo 8, verso 12? Mira lo que el Señor dice escribiendo a su pueblo y también a usted y a mí. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. Verso 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo a su iglesia aquí? No teman lo que ellos temen, porque nosotros no vivimos para este mundo únicamente. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. También el apóstol Pablo dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, allí quiero que ustedes estén conmigo. Ahora, pregunta, ¿qué pasa cuando el gobernante de un país, una nación o un individuo o hasta las iglesias empiezan a moverse en el campo de la ficción y dejan a un lado la realidad? ¿Qué es lo que pasa? Caemos en el populismo pandémico que ha generado miedo en la sociedad. Y el Señor Jesús nos dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. E Isaías dice, no teman lo que ellos temen. Yo sé que al ver las noticias, yo sé que al leer
mucha información que ahora existe en Facebook, en YouTube, genera ansiedad y miedo en cada uno de nosotros. Pero el Señor dice, no teman lo que ellos temen. Las teorías conspirativas lo que hacen es satanizar a alguien y desatar el miedo, la ira, la desesperanza. Y vivir de esa manera no tiene sentido, mis queridos amigos. La Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Nuestro amor a Dios, nuestra confianza en sus promesas, nuestra confianza en su palabra, hace que sigamos adelante a pesar de que estemos viviendo en un valle de sombra de muerte. Entonces, en estas circunstancias, más allá de todo lo racional y explicable, las personas y colectivos sociales tienen miedo, en ocasiones rozan el pánico o están en shock. Y eso es lo que vimos, es lo que estamos viendo en nuestras sociedades. Las calles llenas de violencia, las calles llenas de robo. Vemos a la gente desesperada porque ha perdido su dinero, ha perdido su trabajo, han perdido sus recursos. La economía está en un problema, está en una recesión global. Ante todo esto, nosotros debemos seguir confiando en lo que el Señor dice. No teman lo que ellos temen. Ellos temen perder sus casas, ellos temen perder sus trabajos, ellos temen quedar en la quiebra económica y el Señor dice, no teman lo que ellos temen. El Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando usted tiene miedo, ¿en quién pone su confianza? ¿En quién se refugia? ¿De quién se sostiene? ¿A quién abraza? El salmista dice en el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. No estoy diciendo que usted no va a tener miedo. Lo que el salmista está diciendo, cuando tenga temor, aférrese al Señor. Ahora, muchas personas me preguntan, ¿cómo enfrentar las teorías de la conspiración? Primero, situaciones dolorosas y catastróficas como estas pueden surgir de dos partes. Puede surgir de un problema natural y puede surgir de un mal moral. Entonces, un problema del mal moral sería una catástrofe, un desastre natural, como un terremoto, como un tsunami, como un maremoto, como deslaves, virus de origen animal que afectan a los humanos ahora mismo, como el COVID-19. Este mal natural no podemos controlarlo nosotros. Ocurre un terremoto, ocurre un maremoto, ocurre un tsunami, no podemos controlar esas cosas. Dice que la naturaleza gime esperando la redención de los hijos de Dios, porque la naturaleza también espera la venida de Jesús. Número 2, surge el problema del mal moral. ¿Qué significa esto? Donde el hombre es responsable de manera directa de los males que afectan a la humanidad, como actos de odio, actos de corrupción, actos de violencia, abuso de poder de los grandes poderes políticos, sociales, financieros. Entonces, el hombre también es responsable de manera directa de actos terriblemente desastrosos. En este tiempo del coronavirus, de esta pandemia mundial, hemos visto cómo este mal natural ha desatado el mal moral en nuestros gobernantes. La corrupción sistémica en esta crisis sanitaria desatada por el COVID-19, un mal natural realmente se ha convertido en un desastre moral. Un mal natural ha llevado a un desastre moral. ¿Por qué digo esto? Porque el amor se ha enfriado. El amor al prójimo se ha convertido en una teoría, en un discurso político, en un discurso populista que los políticos y gobernantes están haciendo constantemente, porque hemos visto cómo sobreprecios en compras de medicinas, sobreprecios en compra de pruebas para hacer el COVID-19. Entonces vemos hoy el mal moral y el mal natural están conectados, porque el hombre ha sacado a Dios de su vida. Y eso es triste. Entonces yo pensaba, si el mal natural está tomando el control de este problema natural, el mal moral, entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros los cristianos? Debemos urgentemente proclamar el mensaje que Jesús nos ha dejado para que el mundo entienda que hay esperanza, porque el hombre ya no cree en los políticos, ya no cree en los banqueros, ya no cree en las sociedades que apoyan, etcétera, ya no cree en la gente, porque en todo el mundo estamos siendo gobernados por hombres que se han aprovechado de este mal natural para hacer florecer este mal moral. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 dice, también debes saber esto, dice,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo nos advierte y dice, habrán tiempos peligrosos, quizás como los que estamos viviendo ahora, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y sí que estamos viendo ahora hombres que hacen negocio con la salud de las personas, avaros. ¿De dónde viene eso de robar al pueblo, de robar a los más necesitados, de robar a los hospitales, de subir los precios de las medicinas? Viene de un corazón que no conoce a Dios. Dice avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice, ese tipo de sociedad es la que estamos viviendo ahora. Y Pablo dice a Timoteo, eso no es fácil de vivir, pero nosotros tenemos que seguir adelante. En el verso 3 de 2 Timoteo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Dice, ustedes deben seguir confiando, no sigan el ejemplo de los pueblos, no se involucren en esa fábula de viejas, ni estén siguiendo esos mensajes que el mundo saca a la luz a través de videos, a través de redes sociales, y nada más dañan sus mentes y sus corazones. Primera de Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Yo creo que esa es la responsabilidad de la iglesia en este momento tan crítico, tan crucial, tan desesperante y oscuro, ejercitarnos en la piedad. ¿Y qué significa ejercitarnos en la piedad? Parece que hoy resulta más fácil aceptar una teoría de la conspiración en la que alguien maneja los hilos que en la palabra de Dios, cuando debería ser el momento cuando más creemos en la palabra de Dios, cuando más la abrazamos, cuando más la divulgamos. Yo sé que la realidad es caótica, es azarosa, es muy difícil de digerir, pero nosotros tenemos la esperanza en las promesas de Dios que están en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí entonces? El mal puede venir de un mal natural, pero también de un mal moral creado por el hombre. Y Pablo dice, desecha esas fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. En los hogares hoy en día yo creo que nosotros como iglesia debemos abrir una Biblia, debemos hacer lo que dice Deuteronomio capítulo 6, donde el padre de familia enseña a sus hijos la palabra de Dios. Y entonces estamos nosotros ahora siendo los maestros, los pastores, los sacerdotes de nuestro hogar, cosa que antes dejábamos al maestro de escuela dominical, a los pastores en la iglesia. Ahora esa responsabilidad el Señor ha puesto en nuestras manos. Y como punto 3, tenemos que hacer realidad esa gran responsabilidad que el Señor Jesús nos dio a nosotros. Marcos capítulo 16, verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo. Y qué maravilloso este momento. Estamos viajando por todo el mundo a través de la tecnología. Estamos en vivo desde Cuenca, Ecuador, transmitiendo a Estados Unidos, a México, a Chile, a Argentina, a Perú, a Colombia. Y el Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, en los momentos críticos, cuando el corazón del hombre ha perdido la esperanza en sus líderes, en los políticos, ha perdido la esperanza ya en la economía, han perdido sus trabajos, están con miedo de morir, es el momento cuando el evangelio debe llegar a sus mentes y sus corazones, porque el evangelio es un mensaje de esperanza que cambia el miedo en fortaleza, en alegría, en esperanza. Mis queridos hermanos, esa es nuestra gran responsabilidad en este tiempo donde hay tanta desinformación y mentira. Concluyamos entonces este mensaje. Número 1, las teorías de la conspiración son las pseudociencias de las ciencias sociales. Número 2, son la filosofía de la sospecha. Ellos sospechan algo y entonces acusan a alguien. Pero también las teorías de la conspiración es lo irracional de lo racional. Anula el sentido común de las personas. Número 4, el cristiano no es alguien que ha resuelto el problema del sufrimiento. Estudiamos con el pastor Sergio acerca de Job. Era un hombre, dice, y hubo en tierra de Uz, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y tenía 7 hijos y 3 hijas, y era un hombre multimillonario. Pero él entiende que el cristiano no es alguien que ha resuelto el problema del sufrimiento o el coronavirus.
El cristiano es una persona que ha decidido amar y confiar en un Dios justo y amoroso, un Dios que también sufrió la cruz, si usted no lo recuerda, porque el sufrimiento de Cristo en la cruz fue un sufrimiento que realmente lo vivió por usted y por mí, y nos entiende el dolor de la traición, el dolor de la angustia, el dolor, lo que significa entregar la vida por alguien. Así es que les animo con 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, concluyendo dice, para que usted y yo sigamos firmes en la fe, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el San Pedro? Dice, hacen bien estar atentos a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y hoy más que nunca necesitamos encender esa antorcha, porque el mundo está oscuro, sin esperanza, caminando a tientas. No saben lo que va a pasar en la economía, en la salud, en la política. No saben lo que va a pasar con todo lo que está pasando. Es momento de que la antorcha sea levantada por la iglesia para que alumbre en este lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Ha sido un privilegio desde Cuenca, Ecuador, compartir con ustedes estos pensamientos y dar gracias a todos los pastores que han estado conectados con nosotros, compartiendo la palabra de Dios, llegando a los corazones de cada uno de nosotros. Ha sido un privilegio. Oremos para concluir. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo. Ha sido un privilegio saber que tu palabra tiene respuesta para todos, Señor. Padre, ayúdanos a seguir confiando en lo que dice tu palabra, confiando en tus promesas, pero sobre todo, Señor, danos la valentía, la sabiduría, la fortaleza para levantar esa antorcha que alumbre en este mundo tan oscuro y sin esperanza. Gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que están conectados ahora mismo en Facebook, Señor, en sus hogares. Que tu Espíritu Santo los abrace y los llene de paz y de esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Un saludo y gracias por todos esos comentarios. Estaremos respondiendo en su tiempo.